Ya, justamente habíamos quedado en esto la última vez que estuvimos juntos, que era el primer acercamiento al paper space. Recordemos que existe un model space, que es este espacio infinito donde yo dibujo, al cual yo le asigno unidades, ¿cierto? Con el comando UN, y yo le digo las unidades con las cuales estoy trabajando. En paper space esto se asimila como mi tablero de dibujo. Yo tengo una ventanita en la cual tengo un papel que está simbolizado por este espacio en blanco y esta línea segmentada, que lo que está simbolizando es el espacio imprimible. Todas las impresoras tienen un margen de impresión, a no ser que uno tenga una impresora que permite este famoso borderless, que es sin borde, ¿cierto? Y pueda tener una imagen completa. Pero eso lo va a indicar la impresora cuando esté disponible y uno lo puede hacer. Generalmente uno lo tira así, y en un local de ploteo ellos se encargan que las máquinas industriales como plotters sí pueden imprimir sin borde y hacen ese truco. Para el resto de los mortales hay que configurar bien el plotter y fijarse bien en el margen de ploteo, si no hay cosas que no les van a salir en su impresión. Entonces, como les decía, acá yo tengo un paper space, que es un espacio de papel. Tengo, me parece que apagada la ventana, que está en el lado acá, ¿cierto? Que es una ventanita que permite ver lo que está ocurriendo en el model space. Voy a hacer un repaso súper rápido con respecto a la configuración de las ventanas. Voy a hacer esta ventana, la voy a copiar y voy a hacer dos ventanas con distintas escalas para que comprendan el proceso de generación de una lámina de arquitectura, porque en una lámina de arquitectura yo tengo una planta. Generalmente uno empieza, y esto lo vamos a ver, si es algo que siempre lo hago en expresión 3, pero voy a pasar igual a ustedes expresión 2 antes que cambien su lámina final. Hay una lógica de narración de una lámina de arquitectura, y eso tiene que ver con una lógica escalar de aproximación. Primera aproximación, 1 a 5000. Estoy lejos, ¿cierto? Y veo un contexto. Y llego atravesando todas estas etapas escalares hasta lo más detallado, 1 a 2, que puede ser un detalle, una sección de un escantillón o algo similar. En ese viaje que hago entre la escala 1 a 5000 o 10.000, depende del proyecto, y la escala 1 a 2 o 1 a 10, depende del proyecto, de la escala más grande de acercamiento, hay elementos que no tienen escala. Por ejemplo, como las perspectivas, que van sin escala, o los diagramas, que van sin escala y tienen un tamaño gráfico determinado. Entonces lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que comprendan que en una lámina de arquitectura intervienen varios elementos que tienen distintas escalas. Por lo tanto, hay que aprender a hacer viewports que sean capaces de tener distintas codificaciones, distintas jerarquías escalares. Tengo acá mi primera lámina. Voy a hacer zoom extend, voy a presionar interior y voy a hacer zoom extend adentro para que me muestre lo que estoy dibujando. Y para poder acceder a estas escalas que vienen prediseñadas, lo más importante es que yo haga correctamente la codificación entre las unidades con las cuales yo estoy trabajando y las unidades que comprende el software que tiene que imprimir. Para eso me voy a Page Setup, en el cual había modificado varias cosas. Por ejemplo, definí una impresora genérica. Acá, si ustedes tienen un plotter o tienen una impresora, pueden definir su impresora o directamente hacerlo en el conversor de OLG a PDF, o si tienen instalado en sus computadores la Acrobat, específicamente la Acrobat Pro, lo más probable es que le arroje estas 4 opciones de acá PDF, en los cuales son súper completos porque entregan una densidad de píxeles bastante potente. Así que es bastante útil si uno después lo pasa a un Illustrator o a un InDesign o lo tira a un Photoshop para hacer ciertas modificaciones. Después les voy a enseñar cómo se exportan estas cosas a Photoshop de forma correcta y sin que reviente las cosas, porque cuando un Photoshop se convierte a rasterizado, en la línea que parece ser definida pasa a ser píxeles, ¿cierto? Y se transforma en una línea peluda y deja de tener una definición perfecta de vector. Entonces ahí hemos trabajado que era un documento general de PDF. En las propiedades lo importante era excluir la información de capa, hiperlinks, bookmarks
y todo lo que tenga que ver con la digitalización de textos. ¿Por qué hacemos eso? Porque le vamos agregando peso. Por ejemplo, si le agregamos, ustedes se pueden dar cuenta que si exportan un PDF o si han hecho esto antes y tienen un resultado, un PDF que les pesa 20 megas de un simple plano, al quitarle la información de los layers o hyperlinks o bookmarks, va a bajar drásticamente a pesar 1 mega, porque le están quitando información que tiene que guardar. Entonces solamente guarda los vectores en bruto y eso no lo puede ocupar y trabajar y modificar en el software que uno quiera, sin tener heredar toda esta mochila gigantesca de elementos. Y lo otro es la calidad de los vectores, que 600 dpi de vector, porque una línea y un raster a 150, ya hemos hablado que 300 dpi es una impresión en un papel cucheo, un papel fotográfico, y 150 dpi es una impresión en un papel de alta resolución, un papel normal, porque viene después del bond. El papel bond tiene 72 dpi, aguanta 72 dpi, con suerte 100. No aguanta más allá porque la forma en que está la fibra, el origen de la fibra hace que se disperse la tinta y se pierde la definición perfecta del píxel que se está buscando. Por eso ocupo papeles más sintéticos como poliéster o cuché u otro tipo así. Así que estas serían las características que deberían estar seleccionadas al momento de convertir en PDF, ya sea este o el otro PDF, siempre muestra información de los layers. Así que esto se puede omitir. Lo mismo pasa en el Photoshop, cuando yo estoy terminando mi trabajo y lo convierto en un PDF, también yo puedo excluir los layers y así también disminuyo un montón, de una forma brutal, la cantidad de píxeles, y es decir, no la cantidad de píxeles, sino el tamaño en megabytes que puede llegar a tener el archivo. Después de eso elijo un tamaño de papel, que en este caso era un papel A4 o carta. El origen nuestro no lo vamos a tocar, la layout tampoco, porque sabemos que estamos trabajando dentro de la lámina que nos está ofreciendo el programa, pero esto es súper importante. Nosotros estamos trabajando en centímetros y nos dice que solamente acá está viendo en dos tipos de unidades, pulgadas o milímetros. Entonces yo tengo que hacer la conversión de mi unidad de trabajo. Mi unidad de trabajo es 1 centímetro y 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Así que coloco 10, 1, queda en escala 10:1, define la posición en la que está mi dibujo y finalmente inserto el lápiz de roteo. Esto lo habíamos visto de nuevo, lo voy a volver a ver al final del armado en lámina como para repaso. Ya no lo voy a ver ahora, y también les voy a mostrar la carpetita en la cual está, que me parece que no alcancé a mostrársela, donde se guardan los lápices y uno los puede extraer y ir en un pendrive, ponerlo en el mail, en el drive o donde quiera usted cargar este tipo de cosas. Entonces esto ya está en una escala. Como esto está hecho en centímetros de un objeto que ya tiene una dimensión real, porque estamos pensando que yo no necesito escalar esto si lo necesito meter en una hoja de papel, porque ya cabe en una hoja de papel. Distinto el caso de una casa, que yo tengo que llevarlo a 1:50, ¿cierto? Hacerlo 50 veces más pequeño para que quepa. En este caso 1:1 cabe el control de este que tengo en mi mano. En este caso Ginseng también cabe en 1:1, pero voy a hacer una escala aumentada y lo voy a colocar 2:1, o sea, 2 veces más grande, colocado al lado del dibujo. Haciendo una analogía a lo que hace uno con los planos, que primero en la planimetría principal está una escala mayor y después las planimetrías secundarias pueden ir a mitad de escala, porque son más informativas en realidad que argumentos de proyecto. Pues este otro acá, extend.
Ya, por mientras lo vamos a dejar así y vamos a ir al Model Space para seguir agregando más información a este dibujo, porque si yo apago, el layer 0, que es donde tenía la imagen, solamente tengo esto. Ay, me parece que habíamos alcanzado a ver entonces lo de las cotas. Lo alcanzamos a hacer. Bueno, igual lo voy a repasar ahora, lo voy a borrar esto y lo vamos a empezar a hacer de nuevo. Recordemos que esto va en un layer que se llama layer de información. Textos son información, las cotas son información, la indicación del corte es información, los textos de títulos son información, te pueden colocar también en texto, pero me refiero a que tienen que ver con información planimétrica, no con sustrato de proyecto, no es valorización de muro, no es pavimento, no es ningún tipo de información que tenga que ver con el proyecto en sí, sino que son cosas anexas con las cuales estoy trabajando. Ya. Las cotas, me parece que esto no lo habíamos visto porque solamente le mostré un tipo de cotas. Las cotas tengo varios tipos. Tengo dim aligned o alineado, que me permite hacer acotados que estén perfectamente alineados, como dice su nombre, con la línea en la cual yo quiero determinar su distancia. Después tengo linear, que a pesar de que yo la coloque, ¿cierto?, en una línea que está en diagonal, no va a seguir su movimiento porque está diseñada para moverse ortogonalmente, en 90 grados perfecto. O sea, sigue perfectamente la ortogonalidad. Y la otra no, para alineado no. Después tengo angular, que me permite, por ejemplo, definir los ángulos. En este caso, como condición, todo esto siempre debería llegar en 90 grados, así que podría corroborar perfectamente si cada uno de estos elementos está en 90 grados. Como están dibujando en el software, yo les voy a pedir que acoten los grados porque es redundante. Asumo que al encontrarse perpendiculares, el software lo hace en 90 grados perfecto, así que no les voy a tomar en consideración eso. Pero para que sepan que ustedes pueden acotar arcos, bueno, dim arc, y también se pueden acotar arcos, ya que lo estaba nombrando. Por ejemplo, ese arco desde el inicio hasta el fin tiene 0.5, o sea, está medio el arco perfecto en la distancia en la cual recorre la línea. Y dim radius, que esto nos permite determinar el radio de una circunferencia. Acá soy un poco crítico, voy a activar, mira, a las propiedades voy a cambiarme a esta set current, como para que sea más claro, porque como borré las líneas de distancia y borré los attachments de la esquina, me muestra solamente el número. Dim arc, ya, este es gigantesco. Modify fit .1. Recuerden que uno puede tomar una cota, cualquier cota, y modificarla hasta que a uno le sea útil, y después de eso uno puede empezar a hacer sus propios juegos de cotas. Para crear su propio juego de cotas, la idea es que ustedes tomen un texto que les sea conocido. ¿Se acuerdan que les dije que van a existir? Les dije que existían 3 tipos de texto en una lámina, ¿no? En una lámina de arquitectura, uno debería acotar la cantidad de tipografía y tamaños de textos con los cuales debería trabajar. Entonces siempre uno hace la analogía a 3, una X, 2X y 3X. Entonces, una X es igual a la información. El tamaño de una X. Este tamaño de una X, uno puede decir por acá, X es igual a un 14 puntos de Word.
ya todos no ocupan Word, ¿cierto? Ya han tenido ese trabajo y le dicen la letra está muy chica, está muy grande. 14 es una letra que es bastante decente, 16 es una monstruosa, ¿cierto? 14 es una letra que más o menos tiene buena lectura. Entonces uno dice que tendría que equivaler, uno empieza a colocar el primer texto, imprime, ¿cierto?, en la impresora de su casa y dice, sí, esto es más o menos un 14, por lo tanto parto en 20. Por lo tanto 2x es 40 y 3x es 60. Así voy aumentando los tamaños de los textos. Entonces, ¿qué entiendo por información? Por ejemplo, los textos informativos. El proyecto se emplaza en la comuna de Balmaceda, donde, no sé, Bernardo Higgins se cayó del caballo, por lo tanto es un monumento al porrazo de Higgins, ¿cierto? Un textito. Después los diagramas. Pretendo abrir la calle, paso un corte que hace que se abra, la gente tiene que sumergirse en un lago en el cual algunos se ahogarán y otros viven, bla bla bla, y tienen bueno, todo eso es información, ¿cierto? También hay información, los niveles de piso, la información de las cotas, toda esa información son textos que se leen en la primera línea. 2x. Títulos de la información. ¿Qué estoy viendo? Una planimetría de arquitectura, escala 1:100. ¿Qué estoy viendo? Corte 1:50. ¿Qué estoy viendo? Axonométrica. ¿Qué estoy viendo? Se fijan que en la lámina siempre hay un texto que vamos nombrando qué es lo que estoy viendo. Es una axonométrica desplegada. Y después aparece una pequeña línea en la axonométrica. ¿Sabes lo que es la axonométrica desplegada, no? Por ejemplo, podría también ¿se entiende? Es una cajita perfecta, lo exploté, levanté el techo para poder ver el interior y extraje una de las caras. Entonces aparece un texto que dice cubierta bla bla bla, el interior es bla bla blanceado, muros de bla bla blocina. Información. Esto es igual a 1x axonométrica bla 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 escala bla, 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 bla. Esto es 2x. Una X información. Entonces, la información está en todas partes porque cada vez que yo hago una nota en mi dibujo o coloco un texto que dice esto del living, esto del comedor, esto del baño, el número de peldaños, todo eso es información. Así que entra dentro de esta categoría de información. Y por último, el tamaño 3X es el título general. Homenaje, no, a ver. O'Higgins y su porrazo 3X. El proyecto que ustedes dicen porque O'Higgins se cayó, nadie lo sabía, ustedes lo descubrieron, viajaron, su proyecto título se trata de eso, se anunció. Una X, 2X, 3X. La idea de esto es que, mire, toda idea del trabajo gráfico o una lámina de arquitectura se trata de que el lector no pierda el tiempo distrayéndose con cosas que no debería y su mirada vaya directamente a su arquitectura, que es lo que importa. Si hay muchos tipos de texto, va a ser cansador mentalmente. Si la cantidad de texto es denso, va a ser cansador mentalmente. Esto tiene que ver con la teoría de un concurso de arquitectura. En un concurso internacional de arquitectura participan 10.000 arquitectos. Ustedes están aquí de Santiago, en su computador, se inscribieron, pagaron $20, ¿cierto?, como estudiantes, y están trabajando. Ustedes envían. 10.000 tipos más también enviaron. Entonces, en el lugar donde hacen el concurso, en un galpón gigantesco, imprimieron esas 10.000 láminas y las pegaron. Los jurados son 5 personas. ¿Ustedes creen que esos jurados van a leer todas las láminas? Una por una. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estos 5 jurados van con un equipo de personas y van pasando por la lámina y van viendo todo este tipo de errores. Por ejemplo, esto, si lo leo, me vuelvo loco. Mucho texto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estos 5 jurados van con un equipo de personas y van pasando por la lámina y van viendo todo este tipo de errores. Por ejemplo, esto, si lo leo, me vuelvo loco. Mucho texto.
muchas tipografías no se entiende, que hay un desorden en el ya, este está claro, déjenlo, bla bla bla, ya soy el primer filtro, de los 10.000 pasan a ser 1.000. Eso un día, y después van a almorzar, ¿cierto? Como se ríe, bla bla, el otro día vuelven y hacen el segundo paso y hacen el mismo filtro, y después cuando quedan ya 500 o 100, ahí realmente ya se acercan al proyecto y lo empiezan a estudiar. Entonces empiezan a analizar y dicen, bueno, ya se entiende dónde va, sí, claro, ya se queda. No tiene idea, pura estética, le copió a alguien. Chao. Y así finalmente están haciendo los filtros. Entonces, si uno quiere que su información sea clara y que llegue a buen destino, ¿cierto? Y que tenga una oportunidad de ser analizado, tiene que preocuparse de no colocar demasiados tipos de texto o demasiados tamaños de texto, ser súper claro en eso, ser súper sintético y lograr potencia con la arquitectura más que con elementos como disuasorio o tangente. Entonces tomamos esto y esto, para crear la primera cota, uno va a ver que esto tenga más o menos un tamaño apropiado para la lectura. Yo una vez trabajaba con una persona, con uno de mis primeros trabajos, ¿cierto? Es como arquitecto, me decía mi jefa, la lámina, la información de la lámina, el tamaño más pequeño, tiene que ser apropiado para una persona de unos 55 o 60 años. Que generalmente es la persona que está a cargo de un proyecto de una ejecución o en una inmobiliaria o el mandante, alguien que ya tiene el poder como económico de decisiones como para, vamos a decir, bla bla bla, que siempre están en las reuniones. Por lo tanto, no puede hacer letras chiquititas pensando en gente de 25 o 30 años que son capaces de leerla, sino que tienen que hacerla en torno a una persona que ya tiene presbicia, ¿cierto? Y que necesita que el documento sea claro, que tenga un texto que pueda leer, ¿cierto? Y que sea rápido de digerir. Así que la primera tipografía debería ser un 14 o un 16, más o menos, tendría que ver cómo queda la lámina y con eso partir en su equivalencia. Acá le habíamos puesto 0.01 y ahí queda demasiado grande, vamos a hacer 0.06 y sigue siendo demasiado grande. Ahí sí. Se fijan desde el punto centro hasta el borde de la circunferencia, un radio de 0.28. 0.28 ¿qué? Centímetros, porque estamos trabajando en centímetros. Toda la codificación va a ser en centímetros. Ustedes pueden modificar las cotas para que se expresen en otras unidades, pero la realidad es que si uno empieza en una unidad, tiene que terminar esa unidad, porque si no es confuso. Por ejemplo, empezar a expresarse en metros o en milímetros, y ya estamos trabajando en centímetros, mejor todo queda en centímetros, todo queda en metros, todo queda en milímetros, pero todo se mantiene en la misma unidad para tener una lectura que sea uniforme. Entonces tenemos esta cota que tiene un tamaño que al parecer es apropiado. Lo voy a ir a revisar a mi lámina. Este está en escala 1 a 1 y se ve pequeñísimo, muy pequeño. Así que voy a modificarlo y lo voy a poner 3 veces más grande. Puede ser que siga siendo muy pequeño, eso no lo puedo inferir porque lo veo en el computador. Siempre hay una gran diferencia entre ver estas cosas en el computador y verlas impresas. Es por eso que uno, cuando trabaja haciendo un proyecto, uno termina de hacer su proyecto cuando piensa que está terminado, y esto es una práctica que se les espero transmitírsela y que ustedes lo ocupen y toman un lápiz rojo y un destacador. Entonces imprimen todo el set de plano y se van a revisar con lápiz rojo todo lo que está mal, todo lo que no está bien, y empiezan a marcar hoja, marcan. Y después un destacador se pone a revisar, se pone enfrente y empiezan a arreglarlo en su proyecto. Destacador está listo, destacador está listo. Y les prometo que no van a tener jamás un error. Es importantísimo que uno se haga un prototipo, ¿no? Es como hacer una maqueta de estudio, pero el proyecto ya terminado. Entonces agarran su proyecto, lo imprimen en un legajo de hojas carta y empiezan a analizar que las cosas estén bien, que estén a la escala, que se vean, que tengan buena densidad de línea, que estén bien conectadas las cosas, que sea claro. Si lo hacen, les aseguro que nadie les va a refutar nunca la información que ustedes generen. Entonces tengo esto y voy a dejarlo como que ya está aprobado en términos de tamaño. Estoy trabajando con esta ISO 25 y le voy a poner 1 es a 1.
por ponerle un nombre, igual ustedes le pueden poner 1 a 1, bla, 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 y hacerle otra codificación. Este es mi primer set de cotas, en lo cual yo lo voy a modificar, y la primera modificación que le voy a hacer es pasarle la adaptabilidad al sistema de cotado que nosotros ocupamos usualmente en arquitectura. Básicamente son dos. En arquitectura se ocupa el architectural tick, que es esta línea que se hace cuando uno, por ejemplo, uno está dibujando mano y hace una cota, línea, traspasa la otra y hace un pequeño tick y le pone el número al medio. Es la más común en un sistema de notación manual. Este es el famoso architectural tick, que se lo voy a mostrar ahora. Voy a ir a Model, dim alineado, de este tramo a este otro tramo, y tiene punto 43. Se fijan que tras una línea necesito activar midpoint. Tras hasta este pequeño tick, uno también puede manejar, por ejemplo, yo digo, este tick es demasiado grande, 1.5. Y lo acabo de bajar el tamaño para que no sea absolutamente monstruoso. Cuando uno crea las cotas, uno puede customizar todo el juego de cotas lo puede crear uno. Desde el 1 a 1 hasta el 1 a 1000, uno puede crear su juego de cotas variando. Algo súper importante, que es, una vez que ya está listo, según la estética que nosotros queramos, lo único que vamos variando es la escala. Yo voy traspasando esto, por ejemplo, voy a dejar que esto está así. Va a empezar con un número racional, 1 a 1. Por lo tanto, 1 a 10 va a ser 10 veces más, y así, bla, 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 voy cambiando el tamaño del... ¿Cuál es el comando para hacerse eso y modificarlo? D. Solo D. Aquí me da la impresión que vamos a tener que hacer una cota que varíe un poco del tamaño de texto en información y romper un poco las reglas, porque los objetos van a tender a ser más pequeños. Por ejemplo, en el caso del ginseng, que es de, me parece que de Carolina, es pequeñísimo. Entonces, si colocamos un texto en tamaño 1 a... es decir, el tamaño 14 puntos de Word, se va a empezar a salir. Así que vamos a tener que trabajar un tamaño para el texto y otro tamaño para el acotado. Ya, y como iba diciendo, tenemos esta línea que va con el tamaño, o sea, con F8, con la forma clásica de una cota. Una línea que se extiende, que también yo puedo determinar cómo es, y la forma, una línea base, y los famosos tics que van al costado. Voy de nueva modificación, y voy a cambiar ahora los símbolos por otra simbología que es súper ocupada, que es el punto. Y es un pequeño punto en la intersección de estos elementos. Finalmente, las oficinas de ingeniería o en los proyectos, por ejemplo, de edificios donde hay muchísimas cotas, se tiende a ocupar el punto, porque al tener una densidad gigantesca de acotaciones, el TIC empieza a ensuciar la calidad del dibujo. Entonces se coloca un punto bien escueto que permita tener una densidad bastante grande de acotaciones. Pero para el caso en que vamos a ver nosotros, esto tiene que ser, primero, el texto tiene que ser más pequeño para que quepan los espacios donde nosotros queremos acotar, dentro del ginseng en este caso, y segundo, no necesitamos las líneas. Así que lo que vamos a ir a suprimir las líneas. Se fijan que hay un apartado para líneas, para los símbolos y las flechas, para los textos donde puedo cambiarle el tipo de tipografía con el cual quiero trabajar, el color de esta misma y la forma en que se va a ver, horizontal, alineado con la línea de dimensión, que es como estamos trabajando nosotros, y la estandarización, y fit, que es el que nos va a ayudar a generar cotas de otros tamaños. Cuando yo copie esto, mira, voy a hacer esta 1 a 1 y después voy a crear uno que va a ser para el ginseng. Este está listo, así que le coloco OK. Estoy en esta, que es la que estoy trabajando, y
de esta misma voy a crear una nueva a partir de esta. Hice nuevo estilo, una copia de a partir de unos a uno. Parto desde esta que se llama, podría partir de estándar, de la 1 a 1, anotativo o estándar, cualquiera de ellas. Voy a partir de esta que la tengo ya trabajada, y esta se llama Jin de Ginseng. Continuar, y lo único que modifico acá es el tamaño, 0,5. Casi que tenía que ser más pequeño. 0,5. Close. Y para trabajar en esta nueva close li dim al me queda demasiado pequeña de modify ahí sí. Entonces, una vez que trazo mi primera línea, por ejemplo, voy a trazar esta primera cota hasta acá, lo tira mirando hacia afuera. Yo no tengo que poner el comando y seguir acotando si estoy en una línea recta, sino hay un comando que se llama DCO, que se llama dim continua, y yo puedo ir 1, 2, 3. Y esto se ocupa mucho, por ejemplo, cuando uno está acotando perimetralmente un objeto arquitectónico, que tengo una fachada, y primero paso acotando todos los vanos y los muros, vanos y muros, después largos totales, y después el largo total del objeto. Entonces trazo la primera cota, después DSO, que es el comando, que es la línea continua, y voy acotando. Yo puedo correr manualmente los textos cuando no están en la posición que yo quiero o quedan atrapados entre ellos. Por ejemplo, este de acá. Y así me permite entregar información de todos y cada uno de estos puntos. DCO. Ya. Yo tengo dos capas. Ya, lo vamos a dejar así. Aquí lo correcto es que yo cree otro tipo de cota para la distinta escala, pero lo que va a hacer con esto es fundirlo. Esto les conviene más para expresión 3 porque esto es complicado. Dejemos las técnicas. Entonces lo que voy a hacer ahora es generar los textos. Para eso voy a ir a Layer, LA, y voy a crear una nueva cota que se llame, es decir, una nueva capa que se llame textos. Estos textos los voy a manejar en el mismo lápiz de información porque en realidad también es información, y voy a empezar a trabajar en él. ¿Qué es lo que voy a colocar en textos? Todos los títulos de mis elementos. Por ejemplo, tengo ese texto de información
que dijimos que no iba a ser el definitivo, porque está disminuido para poder encajar dentro de una figura tan pequeña como el ginseng. Así que voy a definir mi primer texto. Tengo que variar 2.5, vamos a ver cómo queda eso. Y esto, lo primero que va a decir es planta ginseng ya. En 2.5 queda gigantesco, así que lo vamos a disminuir 10 veces a 0.25. Ya, planta de ginseng. Y esto lo vamos a hacer como un texto compuesto. La mitad de 36 es 18. Y ahí se fijan, tengo mi primer texto de título, donde ocupé un tamaño de texto para el título de lo que estoy viendo y un segundo tamaño de texto para la información, que va a quedar en punto 18, que es la escala 2:1, que es la información, título e información. En este caso así funcionaría la composición, y esto me está entregando la información correcta, bla 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 bla. Voy a ocupar este mismo. Y esto era punto 36. Un segundo. Ya, entonces esto se va a llamar cómo acotar un ginseng y en texto de información. Bueno, este debería asumir 3x y 54 y en 36 estudiante bla bla. Y tendríamos una X, la información, que aquí estaría representada también por la información de los cortes, con el color. Vamos a trabajar que eso no lo he agregado y lo voy a agregar a otra información.
vamos a ocupar un comando que se llama alinear para hacer coincidir el texto con la dirección de la línea de corte. La línea de corte hay varias simbologías, hay unas que tienen una flecha, pero la más simple es la línea, y una línea que se quiebra e indica hacia dónde estoy viendo. Esto puede ser hermoseado de muchas formas, como por ejemplo hacer que esta línea sea más gruesa, esta línea vaya en línea segmentada, todas esas cosas las podemos realizar. Por ejemplo, vamos a cagar una línea. Ya, se fijan, ahí apareció aparecer recién por el tamaño de la escala. Ya, la vamos a dejar por ahí y vamos a ocupar el comando de alinear para decir que, fíjense, yo tomé el punto de inserción de esto y lo alineé con esto ya, como para tener una referencia. Lo que va a hacer es decir alinear, voy a decir que este punto que coincide está alineado con este, y después voy a ocupar esta propiedad de la línea, hacer la extensión para decir que este punto se alinee con este. Y ahora puedo calzar y está en la dirección, y yo espero, tomo esto y lo acerco al lado acá. Por lo tanto lo veo en mi lámina y debería aparecer con la simbología y la separación de la línea. Si por alguna razón no les parece a usted el segmentado con el cual lo trazaron en su lámina, lo primero que hacer es abrir el viewport y digitar el comando regen. Eso debería aparecer porque lo que pasa es que las líneas, como el computador está interpretando la información, la línea segmentada es solamente una interpretación de datos, no es que exista realmente que sea segmentada, sino que uno le entrega una cualidad. Por lo tanto, el visualizador, para simplificar un poco el procesamiento de datos, lo muestra en bruto. Entonces con regen lo que hace es regenerar esa información, hace una regeneración del espacio en general de visualización y lo muestra como uno quiere. También pasa con la circunferencia, que hace la circunferencia, la transforma en hexágono o en octógono, o sea, las va faceteando, las va haciendo un objeto con cara, uno hace regen y vuelve a ser perfectamente curva. La otra forma de hacerlo es que hay un comando que se llama pslt scale, ps de paper space, lt de línea y scale de escala. Entonces esto me entrega dos cosas que son factores. Dice un factor 1, esto funciona en 1 o 0, es como prendido y apagado. ¿Y qué es lo que hace? Es hacer que en el paper space se vea tal cual como en el model space. O sea, a veces yo en el paper space doy un tipo de visualización que lo adapta a mi papel
y a otras veces lo adapta al entorno de trabajo que es virtual del Model Space. Para que estos se vean iguales, yo lo cambio de función. En este caso está en 1 y está perfecto porque se ve tal cual, así que no lo tengo que cambiar. Pero si no lo quisiera, lo puedo llevar a 0. No deja tal cual, seguramente no estoy trabajando 1 a 1, porque lo que pasa es que cuando uno hace estas conversiones escalares, cuando empieza a trabajar en otras dimensiones, se empieza a volver un poco loco las funciones del AutoCAD. Una vez teniendo esto, zoom, extend, puedo perfectamente ahora extraer mi PDF. Como todo esto ya está configurado, basta con que solamente le haga OK, le dé un destino. Y acá podemos ver que tenemos un tipo de línea para borde, ¿cierto? Que es el más grueso, que está representando un corte. Un segundo tipo de línea, un espesor de línea que me está mostrando la geometrización interna de mi dibujo. Y un tercer tipo de línea que tiene que ver con la geometrización o con los elementos que sean anexos. Por ejemplo, acá estoy mostrando la línea del corte, que es una simbología que interactúa en una tercer magnitud escalar. Es la misma magnitud escalar que involucra los ejes, por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar con ejes. Ay, no aparecieron los textos. Acá tiro, ¿qué pasó? Layer textos. LA textos, ya. Acá no pasó, no imprimió, porque yo los veo en el paper space y aparecen perfectos. Pero una de las razones que hacen de que no aparezcan las cosas cuando yo las visualizo en mi computador y cuando las ploteo no, es que acá hay un símbolo que muestra la impresora. En este caso, textos aparece con una prohibición de ser ploteado. Si yo se lo desactivo y aparece que puedo plotear, cuando yo voy a plotear ahora, sí aparecen los textos en los cuales yo veo claramente las diferencias escalares. Si se fijan, a pesar de estar en distintas escalas de visualización, mantienen el mismo lápiz, porque están trabajados con el mismo espesor. Lo que pasa es que mientras yo más disminuyo la escala de un objeto dibujado, las líneas se empiezan a acercar. Por lo tanto, cuando yo trabajo cosas a media escala, generalmente uno trabaja con un lápiz a media escala para que también se luzca bien. Acá no es tanto el contraste, porque no estoy bajando tanto, el objeto igual es bien simple, pero por ejemplo si estoy haciendo una planta y esto lo paso a una media escala, se ve como un borrón oscuro. Veo mis textos con una X, 2X y 3X. No aparecen los marcos de mis viewports, porque también están en un layer que está escondido, ya sea apagado, o en un layer que uno puede generar que se puede llamar viewports y apagarle la cualidad de ser impreso. Por lo tanto no aparecerían y me permitirían armar la lámina de la forma que yo quiera. Vimos, con esto está toda la información como que usted haga su entrega, porque recordemos que la entrega, y lo voy a decir acá para que quede grabado, son 3 documentos hechos a mano, ¿cierto? Uno que es en grafito, con un lápiz 2B, con un HB y con un 2H, en que 2H representa la información, es decir, 2H representa estas líneas fantasmas que tienen que ver con la información, con la línea de la corte, ¿cierto? Con todo lo que es como suplementario, no dibujo en sí. Tenemos un lápiz 2B que tiene que ver con la sección por donde yo pasé el cuchillo en mi objeto, ¿cierto? Que es todo este borde de la sección. Funciona igual que la arquitectura, que por donde yo paso y un elemento representativo toma mayor valorización. Generalmente en la arquitectura la línea mayor la toma la sección que hace la estructura.
no el tejido blando, sino la estructura, pilares, muros estructurales, todo eso toma el protagonismo tomando la sección mayor. Y después viene, que vendría representando el HD, las líneas interiores. Estas líneas interiores construyen como toda la estructura o la esencia de mi proyecto, al igual que lo hace en un proyecto de arquitectura, la tabiquería, dividiendo los espacios, conformando un espacio que puede ser libre, en un espacio que esté confinado o diseñado para albergar distintas actividades. Y nosotros sacamos todo el tejido blando, solamente queda la estructura, y en la forma de proyectar actualmente es un potrero, ¿cierto?, que tiene una estructura que permite reconfigurar de muchas veces eso, porque el espacio tiende a ser maleable para poder configurarse en múltiples cosas con los eventos futuros que vengan a posterior. En el layer de información, que también es el 2H, también irían los pequeños textos, las pequeñas acotaciones de distancias que también tienen que ir en lo hecho a mano. O sea, con una reglita ustedes van a medir, ¿cierto?, hacer trabajo y le van a anotar las unidades en milímetros que tienen, deciden entregar toda esa información. La idea, y sé que es repetitivo porque hay en las tres versiones, pero la idea es que ustedes vayan firmando la mano con respecto a la configuración de un documento, en este caso a mano, y lo hagan en las tres versiones. Grafito, ¿cierto? Cuando lo pasamos a tinta, la codificación es el lápiz mayor 0.5 equivale al 2B, 0.3 equivale al HD y 0.1 o 0.15 equivale al 2H. En colores, no sé, amarillo, es decir, rojo, azul y verde, por poner un color, ustedes pueden hacerlo con los colores que ustedes estimen, se va a transformar de nuevo en valorizaciones, van a tener una asimilación con respecto a eso. Y ojalá esos mismos colores que ustedes eligieron para hacerlo a mano sean los mismos que ustedes pintan sus layers en el AutoCAD. Por ejemplo, si yo trabajé con 3 lápices y no sé, en magenta, cian y un verde limón. Esos mismos 3 colores yo los busco en el AutoCAD, se los asigno a mis capas. Y después esos mismos 3 colores pues yo los transformo en espesores que son los mismos espesores tiralínea. Y la idea es que la asimilación es que mi documento impreso sea de alguna forma hermano de mi documento hecho a mano con el tiralínea, en términos de expresión. Y ahí tiene que ver el nivel de satisfacción que tengan ustedes, porque si lo hacen, porque ya hicieron lo primero a mano, deberían tenerlo hecho. Si ustedes no están satisfechos con la expresión que tuvieron en el tiralínea, ¿cierto? Y que debería haber sido un 0.7, no debería haber sido un 0.5. Entonces lo mismo hagan acá en el AutoCAD y lo prueben con un 0.7 en vez de un 0.5 y vean que estas cosas se hermanen, porque el objetivo de aprender a dibujar en AutoCAD es imitar su trabajo en la mano, es imitar su creatividad, y no que ustedes sean creativos en el AutoCAD, que es lo último que deberían hacer. Ustedes tienen que ser creativos dibujando con un lápiz, con un papel, pensando primero, borrando, equivocándose, borrón, dibujo, dibujo arriba, dibujo, dibujo, y después de eso tomar esos papeles y transformarlos en su dibujo digital. Esto tiene por objetivo que ustedes, porque el computador tiende a rigidizar los procesos de pensamiento, estamos en un espacio que ya acotado y hay un montón de reglas, entonces el papel no tiene muchas reglas y le entrega más herramientas a ustedes para poder moverse con más libertad. Esa misma libertad es la que necesito yo que ustedes tengan en el momento de trabajar en sus proyectos. Por lo tanto, serían 4 documentos los de la entrega final. Sería el grafito, el a color, el tinta, ¿cierto?, con su RapidGraph, y el impreso en PDF. Esos 4 documentos más en vía digital, que voy a abrir un apartado para que me envíen esto en PDF y esto en DWG. Y su lápiz de bloqueo, que ahora se les voy a mostrar cómo se hace rápidamente, cómo lo pueden sacar para enviarlo, porque así llevo las pruebas con sus mismos lápices de bloqueo en mi computador cuando revise. El lápiz de ploteo ustedes lo crearon. Ya vamos a recordar que voy acá, lámina, Base Setup, Modify, y tengo mi lápiz de ploteo ya creado. Lo voy a cambiar y lo voy a llevar un CTD cualquiera, que es este, acá CTD, que es un formato que viene por defecto, que permite trabajar con gamas de colores y que viene codificado así lo más abierto posible. ¿Por qué les digo que viene codificado abierto? Porque, por ejemplo, está el monochrome, que puede sonar súper práctico porque los planos tienen que estar en monocromo, pero me coarta toda la libertad de ocupar colores. Entonces no puedo yo incorporar colores, no puedo ocupar hatch con colores, no puedo ocupar nada, siempre va a salir en gris, está totalmente cerrado. En este caso, en la CTV, yo decido qué es color y qué no es color, por lo tanto es abierto.
me voy a modificar a CatCTV. Primero, antes de esto voy a recordar los colores con los cuales estoy trabajando. Estoy trabajando con el color 7, que es el negro, que en contraste por el lápiz se transforma en negro o blanco. Estoy trabajando con el color rojo, con el color amarillo y con el color verde. Así que, Page Setup, Modify, voy a cambiar a un lápiz genérico. Entonces estoy trabajando con el rojo, con el amarillo, con el verde y con el color 7. Con el 1, con el 2, con el 3 y con el 7. Lo primero que voy a hacer, y por una cosa de sanidad del lápiz y para evitar errores, ya le había narrado la misma historia, así que no se la voy a narrar dos veces. Un compañero le presta un layer, es decir, un blog y viene con un layer y sale un manchón negro. Eso devuélvanse al otro video y lo ven claramente, no lo voy a repetir de nuevo. Pero seleccionan todos los layers, la codificación de colores, que no son layers, son colores, y le voy a colocar que todo esto salga impreso en negro. Si necesito uno color, yo voy a determinar cuál color y lo devuelvo a ese color y lo llamo a plotear de ese color, en el cual yo puedo seleccionar un color de la paleta, no de los index, sino de los true colors, en los cuales yo puedo elegir todas las paletas de colores que tengan que ver con la codificación RGB o HSL o en un color book, en el cual yo puedo tomar todo esto por codificaciones de Pantone, tan cual como aparecen, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una pintura y están estas paletas de pintura y están las codificaciones, son exactamente las mismas codificaciones, yo puedo encontrar los mismos colores, por lo tanto podría hacer una analogía y hermanarlos de alguna forma. En este caso lo vamos a dejar tal cual porque lo vamos a dejar en negro, y lo otro que vamos a preocuparnos de que aparezca es que lo tire en el valor más pequeño que sea posible, pensando en que, si, como les decía antes, si alguien me presta un elemento que viene con un layer prestado y yo lo tengo codificado de otro tono, no me arruine mi dibujo. En este caso mi espesor más pequeño es el 0.00. Eso puede variar, puede ser 0.00 o 0.05, ese depende de la forma en que conversen su versión de AutoCAD con su tarjeta de video, que es la que va a ser capaz de hacer la conversión desde la gráfica de los datos a lo que sale impreso finalmente. Entre más potencia tiene, más definición y puede llegar a elementos más pequeños. Entonces tengo hecho eso, que están todos en 00, y voy a ir por mis colores. En que me parece que era rojo el borde, amarillo el interior, sí. Rojo en el borde, por lo tanto es el más grueso. Este va a tener un 0.6. Amarillo, que era el interior, va a tener un 0.25. Y verde, que es información, va a tener 0.1. El color 7, que no me acuerdo para qué lo ocupé, lo vamos a dejar tal cual en 0.00. Y acá hago Save As, y este se llama Ginseng 2. Hice todas estas modificaciones, luego le coloco Save and Close, porque ese Save and Close lo va a hacer sobre el CatCTV original. Le pongo Cancel y busco acá mi Ginseng 2, en el cual ya deberían estar aplicados los cambios. Esto está en 0.6, esto está en 0.25 y aparecen mis lápices, ¿cierto? Ya creé mi lápiz de ploteo, que hasta ahí cumplo con todo el proceso de crear el lápiz de ploteo y hacerlo nuevo. El problema ahora es dónde esto se guarda. Si yo me voy al menú de AutoCAD y me voy a Print, acá era, acá está, Manage Plot Styles, o sea, manejar mis estilos de ploteo. Y me abrieron una carpetita que está dentro de la carpeta de instalación de mi AutoCAD en Windows, donde están todos mis lápices, y acá está Ginseng 2, el cual yo perfectamente lo puedo tomar y copiar, ir a mi carpeta y copiar. Para ocuparlo en otro computador te va a hacer lo mismo, abrir en la misma carpetita y suelto el archivo de ploteo, por ejemplo este,
Le cambié el nombre. Y este ahora lo voy a copiar y lo voy a pegar. Si ahora me voy acá, control P para plotear, automáticamente ya apareció el lápiz. No necesito reiniciar mi AutoCAD, automáticamente aparece dentro del menú de lápices disponibles. Así que yo se lo puedo asignar y puedo trabajar con él y así rápidamente ir y plotear en mi archivo. Lo último que quiero dejarle registrado es que la clase pasada, después que terminé el video, muchos me preguntaron cómo cambiar el color del cursor. Precisamente porque como están dibujando sobre una hoja en blanco y el cursor tiende a trabajar en un espacio negro sobre blanco, ¿cierto? Acá yo lo tengo color como guinda. Lo que hay que hacer es Options, OP, y se van acá a Display, ¿cierto? Que esto tiene que ver con toda la estética que tiene su AutoCAD. Yo le cambié aquí, le cambié el color de mi cuadro de comando y todo eso. Vamos a Colors. Estamos trabajando en el espacio 2D. Acá está el espacio de 3D, el editor de bloque, el Command Line, que es este que tengo yo, que está en cian. Ahora lo voy a volver a cambiar y lo voy a llevar a otro color. Le voy a llevar a un naranjo. Pero vamos a ir al Model Space y lo que yo quiero cambiar es lo que se llama Cross Airs. Entonces el Cross Air yo lo voy a cambiar, Select, y lo voy a llevar a como púrpura. Hice dos cambios, como para que ustedes vieran toda la incidencia que tiene el cambio de estética en el AutoCAD y cómo uno lo puede ir customizando para que se adapte también, o no puede hacer que sea más propio el programa, pues no tan fome, tan molde. Aplicar. Ok. Por lo tanto mi Cross Air ya toma el color que lo había marcado y mi comando línea también lo hizo. Así que hemos repasado cómo hacer las cotas, cómo hacer la tipografía, sacar el elemento de ploteo, la valorización, extraer un lápiz de ploteo, y además aprovechamos de ver lo que me habían preguntado la semana pasada. Con eso terminamos hasta acá y ya tienen material suficiente para seguir trabajando sobre la digitalización de su horizonte. Nos queda un rato para la 1:30, que es la hora en que termina el bloque, así que si están con su archivo abierto podemos viendo todas las dudas y después vemos el tema del photocollage a la vuelta del bloque. ¿Ok? ¿Dudas?